El Ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo la serie Feliz para Siempre en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Marcos 11. Reina Valera 1960. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. 3. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. 4. Fueron, y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. 5. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? 6. Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. 7. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. 8. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 10. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. 11. Y entró Jesús en Jerusalén, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas. 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. 17. Y les enseñaba, diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. 22. Respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. 28. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? 29. Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. 30. El bautismo de Juan, ¿era del cielo, o de los hombres? Respondedme. 31. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? 32. Y si decimos de los hombres. Pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. 33. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús, les dijo:
tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El capítulo 11 del Evangelio de Marcos en la versión Reina Valera 1960. El capítulo 11 del Evangelio de Marcos en la versión Reina Valera 1960 contiene varios eventos significativos en la última semana del ministerio de Jesús antes de su crucifixión. Aquí tienes un resumen de los principales puntos. La entrada triunfal en Jerusalén, versículos 1 a 11. Jesús envía a 2 de sus discípulos a traer un pollino, un joven burro, que encuentran atado en una aldea cercana. Los discípulos traen el pollino, y Jesús monta en él mientras entra en Jerusalén. La multitud extiende sus mantos y ramas en el camino, aclamando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Jesús entra en el templo, mira alrededor y luego se va a Betania con los 12 discípulos. Maldición de la higuera estéril, versículos 12 a 14. Al día siguiente, Jesús tiene hambre y ve una higuera con hojas, pero no encuentra fruto en ella. Jesús maldice la higuera, diciendo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Los discípulos lo oyen. Purificación del templo, versículos 15 a 19. Jesús entra en el templo y expulsa a los que vendían y compraban, volcando las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les enseña que el templo debe ser una casa de oración para todas las naciones, pero ellos lo han convertido en una cueva de ladrones. Los escribas y principales sacerdotes buscan cómo matarlo, porque temen su influencia sobre el pueblo. La higuera maldecida se seca, versículos 20 a 26. Al pasar por la mañana, los discípulos ven que la higuera se ha secado desde las raíces. Pedro señala esto a Jesús, quien les dice que tengan fe en Dios. Jesús enseña sobre el poder de la fe y la importancia del perdón al orar. La autoridad de Jesús cuestionada, versículos 27 a 33. Jesús regresa al templo, y los principales sacerdotes, escribas y ancianos le preguntan con qué autoridad hace estas cosas. Jesús les responde con una pregunta sobre el bautismo de Juan, si era del cielo o de los hombres. Ellos no pueden responder, así que Jesús tampoco les dice con qué autoridad hace estas cosas. Este capítulo muestra la autoridad de Jesús sobre la naturaleza, su celo por la pureza del templo y su enseñanza sobre la fe y el perdón. ¿Hay algún aspecto específico de este capítulo que te gustaría explorar más a fondo o alguna enseñanza que te interese especialmente? El ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.